buenos días. Mi nombre es Juanita, soy residente de primer año y hoy estamos a cargo pues de la reunión de enfoque clínico de la IPS. Estoy con el doctor Jairo Rivera, internista, invitado para dirigir el caso de hoy. Profe, buenos días. Muy buenos días, Juanita. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea de agrado y la presentación sea útil para todos. Listo, profe. Entonces, empecemos esta actividad del día de hoy con una presentación de un caso clínico de una paciente que hace mucho tiempo recibí en mi práctica clínica internista y que me pareció muy interesante la aproximación al caso. El título Perfecto. del caso que tiene Juanita es Mujer joven con dolor torácico y antecedente de SAF, ¿cierto, Juana? Sí, señor. Así es, muy bien. Entonces, empecemos con motivo de consulta a nuestra paciente, que es gran parte del proceso diagnóstico. En este caso en particular, haremos primero, como todo el ejercicio semiológico clásico, antes de abordar los antecedentes del paciente. Eso va a permitir que Juanita tenga una aproximación un poquito diferente al caso. Entonces, Juanita, la identificación de la paciente, tenemos una paciente femenina de 28 años de edad. Ella nació en aquí, vive en Bello, en este momento vive en Bello. Tenía ¿Nació en una Medellín? hija, Perdóname. ¿Nació en en Medellín? Abriaquí. Reside en Bello. Abrí aquí, Sí. allá, en Santa Fe de Sí, en Antioquia. Bello, por allá. Listo. Listo. Es soltera, tiene una hija, es ama de casa y labora en una empresa de confección. Su identificación general es esa. Perfecto. Su Listo. motivo de consulta es un dolor en el pecho. Entonces, Juanita, cuéntame, a partir de la aproximación del motivo de consulta en un paciente de 28 años de edad, ¿qué motivos o qué situaciones clínicas te podrían a ti sugerir una posibilidad diagnóstica inicial a partir del primer motivo de consulta en la paciente? ¿Qué Pues cuando posibilidades? hablamos diagnósticas epidemiológicas inicialmente, pues todo lo que tiene que ver con pacientes jóvenes, que es difícil pues definir hasta qué rango de edad, pero digamos adultos jóvenes hasta los 40 años, un poco menos. Los principales motivos de consulta cuando hablamos de dolor torácico sería dolor literalmente localizado pues en la reja costal, o sea, un dolor musculoesquelético. Ahí hablamos pues de costocondritis o de todas las pues patologías pues musculares directamente del pecho. Y lo que le sigue pues en epidemiología sería todo lo que es gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, dispepsia, epigastralgia por una enfermedad acidopéptica. Y posteriormente pues tenemos las otras que son misceláneas. Por ejemplo, el herpes zóster también tendría que ser una posibilidad ahí que tendríamos que tener. Obviamente eso se define pues después al interrogatorio del examen físico. Y ya después empezar a pensar en causas pulmonares, en causas más misceláneas, neumonías, alteraciones pleurales, por ejemplo, siempre pensar en patologías autoinmunes que los pacientes jóvenes pueden ser pues más propensos a tener serositis, pero no dejar de lado patologías que son más raras en este grupo poblacional, como lo son patologías cardíacas, que si bien no son las más comunes, sí son potencialmente fatales y las tenemos pues siempre que tener en cuenta, a miras pues muchas veces de descartarlas únicamente, pero siempre no olvidarlas a pesar de que sean pacientes jóvenes, pero no es lo más epidemiológicamente prevalente en esta población. Entonces, solamente por una mujer de 28 años sin conocer sus antecedentes, podríamos empezar pensando en algo musculoesquelético o gastrointestinal. Y ya después, según como se nos presente, considerar evaluar o descartar otras posibilidades diagnósticas. Profe, hola, ¿me escucharon? Hola, ¿quieres que te dé los Hola. antecedentes o quieres que te dé la enfermedad actual de la paciente? ¿Qué Eh, quieres primero? Primero hagamos enfermedad actual para que conversemos ahorita de los sesgos que teníamos pensado. Creo que me parece Ok, una buena idea. listo. Listo. Entonces, la enfermedad actual de la paciente inicia aproximadamente un mes antes de la consulta con un episodio de dolor torácico, de cuestión precordial. Ella dice que era un dolor de tipo opresivo de 5 a 10 minutos de duración que se irradiaba la mandíbula y a ambos miembros superiores. Se presentaba aproximadamente al caminar más o menos 2 cuadras, mejoraba con el reposo y se asociaba a disnea de iguales presentación y características con la disnea. Dice que más o menos hace 2 semanas el dolor se hizo en reposo y presentó iguales características. ¿Sí?
no tuvo ningún otro cambio, fue una duración aproximadamente, pero esta vez duración de 30 minutos. Cuando tuvo esa duración de 30 minutos, la paciente, en compañía de la familia, hicieron consulta en una clínica aquí en Medellín. En la clínica, que está aquí localizada en Medellín, se realizó un electrocardiograma que no mostró cambios, pero se hicieron troponinas, las cuales fueron muy positivas. Una troponina de alta sensibilidad de 236. Le hicieron una curva a través de todo y le dio 280 la segunda toma. ¿Curva, Considerando eso, entonces, curva al cuánto a tiempo, la profe? hora, Perdóname, a la hora. a la hora, a la hora, Listo. se consideró que la paciente tiene un infarto. Entonces, Sí. ahí se llevó entonces a una coronografía. Primero que tenía un infarto coronarial con agudo, era una coronografía y le documentaron una lesión obstructiva en la coronaria derecha del 95% del origen, una DA con una lesión del 40%, también en el origen de la misma y en el tercio medio, y el tronco principal izquierdo con una lesión del 35%, ¿Me repites la DA de 80%? 40% en origen y 40. tercio medio. Listo. Y la otra que me diste fue el tercio medio y el tercio medio. Listo. Perfecto. ¿La circunfleja estaba bien? La circunfleja estaba bien. Tenía en la Perfecto. derecha y tronco principal izquierdo. Listo. Te Eh, pregunto, profe, uh-huh. algo de trombosis que escribieron en esa coronario. Dicen que tenía la presencia de un trombo, pero Sí. también tenía la lesión obstructiva que te contaba. Tiene un trombo Ujú. con esa lesión obstructiva asociada. Listo. Perfecto. Eh, en ese punto le hicieron una angioplastia y le colocaron stent en esos lechos. Ante la presentación de la paciente, en la clínica, consideraron que no era típico, le tomaron estudios para SAP, encontrando un anticoagulante lípico positivo. Y le tomaron los otros estudios, los cuales los daré más adelante, pero con ese anticoagulante positivo se definió, junto con la paciente, pues anticoagular con warfarina. Eso fue ahí, sin tener los antecedentes todavía del resto de cositas. Entonces, Perfecto. Juanita, ella volvió otra vez, se le colocó eso, se le anticoaguló con warfarina, se doble anteregó. En ese momento con warfarina se dejó doble anteregación con anticoagulación y consulta a un hospital de la ciudad, por nuevamente pretendido dolor torácico de similares características anteriores asociada a disnea en reposo. Ese fue Bueno, el motivo de dame un segundo. consulta nuevamente. Esa es la historia de la Listo. paciente enfermedad actual. Dame 3 segundos. Yo trato de poner esto más chiquito para poder seguir escribiendo. ¿Qué será que hago acá? No sé qué hacer acá. Bueno, vamos a poner esto más bien en los antecedentes TEPA. Y ahorita lo ponemos arriba. Ah, no. No hay problema. Listo. Más bien voy a poner IAM reciente con enfermedad arterioesclerótica de 2 lechos. ACL positivo. Listo. Bueno, ahora entonces vuelve a consultar por dolor de pecho. Uh-huh. Y el dolor de pecho, cuéntame un poquitico cómo es, el dolor cuando empezó, o sea, a ella le hicieron la coronariografía hace un mes, ¿cierto? Exacto. Hace un mes consultó, tuve más o menos un mes de duración de inicio de dolor torácico. El dolor tenía un mes de duración, a las más unas 3 semanitas del cuadro se hizo en reposo, se presentó con esas características de angioplastia y le hicieron su Ujú. angioplastia, como te conté. Le dio un infarto, Sí. se ve para la casa, pero vuelve otra vez por un Ujú. episodio de dolor. Listo. ¿Y el dolor cuándo empezó? Este nuevo. Era la consulta, a la momento de Sí. consulta, 4 horas antes de ingresar. Perfecto, listo. Listo, 4 horas de evolución. ¿Y cómo es el dolor? ¿Cómo son las características de ese dolor? Es un dolor nuevamente opresivo, que se irradia nuevamente al cuello, dice ella que Ujú. mucho al cuello, con mucho dolor, y miembro superior izquierdo. Miembro superior Y se izquierdo. asocia a sensación de disnea. Listo. Te pregunto, ¿el dolor se asocia a algún otro síntoma? ¿Náuseas, vómito, diaforesis? No, ya dice que lo que siente es mucho dolor y mucha disnea. Están con Ok, mucho dolor y mucha disnea. perfecto. Listo, ¿el dolor es difuso o se puede localizar fácilmente?
El dolor dice ella que es muy en la parte anterior del tórax, que lo que siente es la referencia que ella percibe, que el cuello muy doloroso, que le duele mucho el cuello, mucho, mucho, Sí. mucho, y que él el brazo siente como el corrientazo ahí también, como el dolor en el Ok, brazo. ok, perfecto. El dolor empezó y ella qué estaba haciendo hace 4 horas. Y estaba haciendo en ese momento, estaba con la niña. Ella dice que Y estaba la haciendo las estaba, labores de la niña, la estaba listo, y alimentando. la cargó o algo así. No, la tenía dándole la La había empezado. comidita en la sillita, una Listo. sillita de bebé dándole la comida. Ok, perfecto. ¿Y el Ya dolor estaba en mejora o reposo empeora con algo? nuevamente. Listo. Ya dice que ¿Empeora o el mejora el dolor dolor con cuando algo? se mueve, cuando hace un poquito medio de caminata, de hecho cuando llegó en silla de ruedas al servicio, dice que el dolor le empeora muchísimo. Y cuando camina el dolor lo siente mucho más fuerte. Ok, perfecto. Con el solo hecho de caminar le Em, duele más el pecho. perfecto. ¿El dolor empezó de la intensidad de cuánto es? De 1 a 10 más o menos. 8. Anterior. ¿Y empezó súbitamente de esa intensidad o fue aumentando el dolor? Fue aumentando. Ella estaba sentadita ahí con su bebé, dándole la comidita. Ya dice que ese dolor otra vez la empezó como la empezó antes del Ujú. cateterismo, así. Listo. Perfecto. Bueno, ella estaba adherente al medicamento, adherente al Súper tratamiento. juiciosa, paciente juiciosísima, Listo. Y último NR. juiciosísima. El último INR lo tenían 2,3. Perfecto. Bueno, ¿ha tenido alguna otra cosa? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido previamente dolor pleurítico? Ok, revisión Pues por sistemas entonces. sí, revisión por Revisión por sistemas. Fiebre, sistemas pérdida de dice peso. que no, eso, no ha tenido pérdida de peso ni fiebre. Ujú, Dice que está dando bien del cuerpo, que no ha tenido sangrados. Dice que cuando duerme la noche ocasionalmente tiene como episodios de disnea paratúrgica nocturna. Dice que no tiene adenopatías, no ha tenido fotosensibilidad tampoco, ujú. tampoco ha tenido úlceras orales, pero tiene un ojo seco y boca seca. Eh, no ha tenido lesiones en la piel llamativas, ni ulceraciones, niega fenómeno de Raynaud. No. Dice que tiene episodios de dolor abdominal muy intensos después de las comidas. Sobre todo siente ella ama que decía, se decía este rato yo, mucha fatiga, o sea, un dolor como hay sordo luego de comer, se sentía muy Ujú. fatigada, pues decía que sentía como el estómago con mucho dolor después de comer. Esos síntomas los manejaba básicamente con antiácidos, con lo que ella dice que mejoraba un poquito el síntoma, pero que igual era muy molesto en esa presentación inicial. Perfecto. ¿Cuánto lleva con ese dolor en el estómago? Perdóname. Más o menos 7 meses. O sea, antes del infarto. Sí, antes del episodio de infarto. Listo. Y la disnea paroxística nocturna que me mencionaste ahora, qué pena, ¿cuánto lleva con eso? Viene hace una semana más o menos. Ok, ok, listo, perfecto. Y nada de dolor torácico posterior a la coronariografía, o sea, esta es la primera vez que vuelve a dar dolor No, torácico. primera vez que le he dado doctora. Ok, ok, perfecto, listo. Entonces, yo voy a ver que no se me vaya a pasar nada. A ver. Mm, Hasta ahí, Juanita, consideraciones del enfoque, sesgos y análisis del caso hasta ese punto. Bueno, entonces, si quieres, Consideraciones con lo que tenemos. empecemos con las consideraciones del diagnóstico. Entonces, en Uh-huh. este caso, pues ya tenemos una paciente que está, a ver, nuevamente, ya hablamos del enfoque diagnóstico del dolor torácico en pacientes jóvenes, eso no lo vamos a repetir, ¿cierto? Y esta paciente ya Sí. viene, ya le habíamos hecho el enfoque cuando consultó inicialmente, ya sabemos pues como su historia. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta el antecedente previo tan reciente de un infarto de un gran territorio en una paciente joven con una enfermedad arteriosclerótica bastante avanzada para su edad, sin factores de riesgo conocidos previos, porque no te he preguntado todavía pues por los otros antecedentes, y teniendo en cuenta que tuvo un infarto hace menos de un mes, lo primero que habría que considerar es un reinfarto, pues una estenosis pues del stent, Bien. que sería como la Sí. principal, la preocupación principal que nos debemos preguntar en este caso. Otras cosas pues que me llaman la atención, sobre todo pues es el dolor abdominal, ¿cierto? Y la instrumentación pues no fue una instrumentación directamente abierta, pero sí pues se toca pues como ciertos lechos vasculares. Me preocupa que haya pronto tocado la aorta y de pronto también tener ahí en cuenta pues la disección de aorta en esta paciente. Sería otra cosa Bien. pues sobre todo potencialmente fatal que nos puede pues afectar en este momento
pues, el cuadro clínico de ella. A ver qué otras cositas me llaman como la atención. Es un cuadro muy agudo, pero no es como lo más respiratorio posible, a pesar de que sí tiene algo de disnea. No sería lo más común, pero también habría que pensar, por ejemplo, en un neumotórax en esta paciente. No sería común, pero igual no lo podemos pues como rechazar por el momento. Y teniendo en cuenta que esta paciente tuvo un infarto reciente, está en las 4 semanas posinfarto, sería un poquitico más lenta la progresión, pero habría que pensar en una pericarditis pues, posinfarto, en un Dressler. Pero no es como el cuadro típico, a pesar de que ella sí tiene disnea y sí tiene pues un dolor torácico posinfarto, entonces tendría que ser otra de mis posibilidades. Esas son como las que se me ocurren, si quieres denlas a punto por acá. Entonces, impresiones, posibilidades, voy a poner más bien. Decía M, voy a poner síndrome aórtico agudo, síndrome de Dressler. Entonces, neumotórax. Y ya podríamos considerar otra cosa, por ejemplo, un TEP, por ejemplo, también podría ocasionarnos este cuadro de la paciente, sobre todo que también tiene disnea, que sería otra cosa pues a considerar. Y ya, pues otras cosas de descarte, que no sería pues lo más común y no es el típico, siempre pensar en cosas gastrointestinales, otras causas pulmonares, por ejemplo, una serositis, pero no sería pues como su presentación, pero igual hay que pensarlo, o derrame pleural, pues, o derrame pleural. Y por ahora son como las que se me ocurren, profe, sobre todo pensando pues en lo posiblemente, en lo tan potencialmente grave que es un dolor torácico en cualquier paciente, pues en lo De potencialmente fatal. acuerdo. Tu aproximación desde el dolor torácico por causas mortales o potencialmente mortales es la ideal en este tipo de pacientes porque los jóvenes usualmente no tienen un dolor torácico con semejante presentación por origen benigno. Entonces Sí, está muy bien considerar el infarto de miocardio, digamos los pacientes que tienen taponamiento cardíaco, el neumotórax de atención, sobre todo que tiene disnea, pues, aunque tiene ortomía y disnea nocturna, pero pues probablemente sea más otro tipo de evento y siempre considerar ese ejercicio de primero las causas más mortales y luego las causas menos todavía, ¿cierto? sí, profe, En ese orden de ideas, sí. te voy a apuntar otra cosita antes de que sigamos a los sesgos. Otra cosita muy llamativa, solamente que se asocia pues como más lejano, es ese dolor abdominal que me llamas, que me mencionas, es demasiado típico de una angina Bien, mesentérica. Entonces lo voy a dejar ahí como en el tintero, pues como no, como el no sé tintero. si todavía lo podemos, no sé si, o sea, podríamos pensar como ahorita el razonamiento que vamos a hacer, como la navaja de Occam, que esto potencialmente se relacione con lo que presenta en este momento, o con que la paciente pues tenga dos cosas distintas, entonces la voy a dejar acá como en el tintero, como al ladito, Como como el angina tintero. mesentérica. Muy bien. Un cuadro de angina. Muy bien. Lo considera esa posibilidad. Sí, me parece porque el dolor es muy Perfecto. típico, o sea, es un dolor que se presenta pues después de la ingesta, no es un dolor como muy gastrointestinal, no parece como muy dispéptico, entonces como que lo dejo ahí, como que Perfecto. me llama mucho la atención, lo voy a dejar ahí. Llama mucho la atención. Perfecto. Muy bien, Juanita. Entonces, a la paciente nuevamente se ingresó, se le tomó el electrocardiograma, que tú lo Ah, estás bueno, profe, pidiendo, pero pero antes de eso lo ah, hago, le pedimos los antecedentes, que terminamos del interrogatorio. ¿quieres el Qué pena antecedente? contigo. Perfecto. Sí, No, hagámosle. discúlpame, Tommy. Muy Tranqui. bien. Entonces, tiene un antecedente personal de hipertensión arterial Ujú. ¿Desde hace cuánto? diagnosticada hace 3 años. Listo. También tiene un Perfecto. hipotiroidismo desde hace aproximadamente 5 años. Se considera una tiroiditis de Hashimoto, tenía anticuerpos positivos, pues, hizo una tiroiditis, luego hizo primero una fase hipertiroidea y luego hizo una fase hipotiroidea. Quedó con Listo. hipotiroidismo. Listo. Aparte de todo, una conjuntivitis alérgica perenne, un ojo seco, el cual se estudió por oftalmología, se le pidieron estudios de anticuerpos, todo negativo. Un ojo seco, así como idiopático. No le encontraron como Listo. ningún tipo de alteración ahí. La evaluación le hicieron un test de Schimmer, un ojo derecho de Ujú. 5 milímetros y ojo izquierdo de 6 milímetros. Y a la evaluación de oftalmólogo, la historia que tenía la paciente, decía que el fondo de ojo era normal, que todo estaba bien dentro del ojo. No tenía ninguna anormalidad al fondo de ojo. Listo. Listo. Cuando le hicieron el cateterismo, le hicieron todo el estudio de la paciente, le encontraron que tenía, le hicieron un ecocardio y le Ujú. encontraron que tenía una insuficiencia aórtica grado 3 de 4 y también una insuficiencia mitral con una fracción de eyección del 40% de origen isquémico valvular, una falla cardíaca ¿Me, de origen rep- isquémico valvular con una me fracción del repites 40%. la mitral de cuánto es? La insuficiencia. Decía una insuficiencia moderada,
Listo. Y Fevi del Y la 40. aórtica también. Sí. Listo. Sus medicamentos que está tomando en casa son los siguientes. Warfarina, 10 miligramos, martes, jueves y sábado, y 5 miligramos, lunes, martes, viernes y domingo. Lunes, miércoles y domingo, listo. Y sigue con la antiagregación. Y con aspirina, Ujú. clopidogrel, hasta 100 miligramos, clopi 75. Toma también amlodipino 5 miligramos al día. Toma spironolactonas 25 miligramos al día. Enalapril 20 miligramos cada 12 horas. Levotiroxina 125 miligramos cada día. Ujú. Carvedilol 6 miligramos vial cada 12 horas. Esomeprazol 40 miligramos al día. Y toma milanta y otros antiácidos en caso de abdominal. Listo, perfecto. También ¿Algún tiene alérgico? alérgicos negativos, tóxicos, súper, no tiene ningún tipo de antecedente tóxico. Listo, En nada de consumo de sustancias. ginecobstétricos, exactamente. Tiene diagnóstico también, me falta notarte, de un SAF, dado porque tenía anticoagulante lúpico positivo, tuvo una pérdida gestacional, ha tenido 2 embarazos, tuvo una pérdida gestacional, un aborto, más o menos a las 4 semanas de embarazo. 4 Y semanas. tuvo a las 4 semanas, Listo. según dice, ¿cierto? Tuvo una Ajá. preeclampsia intraparto y posparto en el segundo embarazo. Tuvo una preeclampsia y con esos criterios también se dijo que tenía un SAF, que decía antibiótico positivo, que tenía ese fenómeno en la Insuficiencia. coronaria, que la coronaria estaba tapada, que tenía todo eso, antibiótico positivo, se dijo que tenía eso. Listo, y Y faltaba se la le confirmación a las 12 hizo semanas. eso, le faltaba antes los otros estudios, ya vas a pedir tú enseguida. La laparoscopia, hicieron la laparoscopia una vez por una sospecha de endometriosis, una cesárea pues, que tuvo y la coronografía que ya tenía previamente. Es lo que Listo. tenemos con la paciente. De ¿Y en la laparoscopia antecedentes. encontraron algo? No endometriosis, una Ah, sospecha de endometriosis, no encontraban como nada, nada en blanco. listo. Perfecto. Bueno, profe. ¿Y familiares nada? La familia supersticiosa, ningún problema, nada, todo muy Perfecto. negativo. Ningún antecedente familiar importante. Importante, ninguno relevante. Perfecto. La paciente Nada de cuando yo la importancia, nada de reviso, cuidado. ¿cómo se veía? ¿Qué signos vitales tenía? Se veía en aceptables condiciones, muy álgica. Estaba con una presión arterial de 170-100 en el medio superior derecho y de 140-60 en el medio superior izquierdo. Listo. Tenía a la evaluación de la cabeza y cuello, no tenía ninguna alteración, excepto que le da mucho el cuello a la palpación, tenía mucho dolor a la palpación. En el Listo. lado A la derecho, y auscultación, eso a es la todo. auscultación del cuello, nada. Un soplo irradiado, que te voy a Soplo. contar un soplo que tenía ahí. Como decían, Listo. que describían pues el irradiado. Perfecto, profe. El resto de los Ahora signos estaban bien. ocultación, sí. Perdóname, qué Sí, pena. El resto de los tenía signos signo bien. normal. No, tranquila. Sí, estaban normales. Perdóname. Ah, Listo, es para que no se me vaya gracias. a pasar nada. No te preocupes. Dale, Después. listo. La Cuello con soplo evaluación con irradiado. este Ajá. cuello con eso, un soplo irradiado, mucho dolor a la palpación. En el Ujú. tórax tenía un soplo en foco mitral, tipo sistólico, grado 4 de 6. Decían que ahí solamente, según lo que describe el examen físico, ahí, ¿cierto? Pero también decían que en aórtico también escuchaba un soplo que no se confía si era sistólico o diastólico, no saben decir muy bien. Entonces, pues, tiene un soplo. Sabes que tiene un soplo ahí. Y cuando lo Listo. seguían, se rayaba la carótida. Sentían ahí como en el cuello el soplo. Decía en la historia clínica de ingreso del paciente. Esa es la historia que Perfecto. describe. Porque era Listo. muy difícil como diferenciarlo, era muy complicado por la situación. Listo. Y era en urgencias, entonces era como ese Sí, claro, punto. mucho ruido. Mucho ruido, igual que esta paciente. Y en la auscultación Bastante. pulmonar, todo se escuchaba normal, el permitotáctil estaba bien, no tenía evidencia pues de ningún agregado, todo se escuchaba Sí. extremadamente bien. El colega que Perfecto. la revisa sigue El revisando. abdomen. El abdomen no tenía Ujú. masa, no tenía megalia, un poquito de dolor a la palpación epigastrio.
El colega vino a ocultar el La abdomen y le puso un auscultó. soplo. Sí, él encontró un soplo Listo. en el Ujú. mesogastrio. Un soplo similar al que escuchó arriba, pero un soplo. Perfecto. Él escuchaba un soplo que él decía aquí. Similar al que Era un escuchó en soplo. aórtico. Sí, y en el cuello. Así la misma cosa. Mismo soplo, El del cuello. mismo sonido, Listo. sí. Mismo sonido que sentía. Perfecto. Listo. Bueno, ¿le dolía Eh, la palpación del pecho de pronto? Ese no. no, ¿Se nada, reproduce? No. Listo. Listo. nada. Perfecto. Los pulsos, profe, ¿cómo estaban? Entonces, la descripción que hace el examinador es que los miembros superiores tenían un pulso radial disminuido en el miembro superior derecho, en el miembro inferior derecho describen ambos miembros inferiores con disminución de los pulsos. En ese punto, la paciente dice que 7 meses antes de ingresar y crear este dolor de pecho, ella dejó de, antes hacer mucho ejercicio, iba al gimnasio y todo, pero hace 7 meses, en ese punto de la evaluación, le dice que no le toque las piernas porque le duele mucho y que ha notado que están muy pálidas y que cuando ella caminaba antes lograba hacerlo mucho, pero ya camina menos de 100 metros, que ya no es capaz de caminar porque le duele mucho las piernas. Se queja de mucho dolor en miembros inferiores. Listo. Mucho dolor y que ese Perfecto. dolor la hace Mucho parar y que dolor no le en deje miembros como andar. inferiores. Sí, que mejora con el reposo y que ya tiene que parar Reproduce y que, al palpar. Listo. sí, y que ya dice que ¿Cuánto para, tiene que caminar espera un para que le dé el ratico, dolor? ¿cómo? Más o menos Tiene de que 100 caminar. metros, menos de 100 metros. Que ella antes hacía gimnasia, que hacía, acompañaba a la mamá y todo a hacer la gimnasia y todo la mañana, pero que ya ella dejó de hacerlo. Ella dice que dejó y que Listo. se acostumbró solamente a hacer lo básico, como en la casa. Ok. Y los Sí. pulsos, al Bueno, esta palpar, paciente sí los tiene mucho encuentra ruido. disminuidos. Los Listo. encuentra muy disminuidos los pulsos. Y cuando levanta las Perfecto. extremidades, Listo. se ponen cianóticas. Cuando le eleva, se ponen pálidas. Los elevó. 28 Listo. añitos. Sí. Perfecto. Bueno. Si Profe, hasta listo. ¿Cómo quiere aquí seguir? tienes una ¿Hacemos lo de los consideración o sesgos Santiago, mi o compañero Santiago, mi colega quiere hacer alguna pregunta a Santiago Álvarez o tienes algún tipo de consideración Santiago que agregarle a Juanita o a mi persona para guiar a Juanita o estamos claros hasta acá? Santiago no tiene Profe, ¿cómo ninguna está? posición Buenos hasta días. ahora. Buenos días, Santi. Bien. Pues ahí. la ¿Alguna apreciación? ¿Alguna Profe, apreciación para Juanita o para mi persona o quieres no, continuar? me parece que el trabajo de enfoque se ha hecho, se está haciendo completo. De hecho, me parece que está muy bien. De pronto, una consideración, no haciendo referencia pues como a este caso, sino que si conocemos un paciente que tiene riesgo de trombosis aumentado pues en el contexto de INSAF y que llega con síntomas gastrointestinales repetitivos, que dan síntomas sistémicos, también hay que pensar pues en las posibilidades de isquemias mesentéricas, pues aunque usualmente se manifiestan de una manera más aguda, son más bullosas por así decirlo, inestabilizan al paciente más tempranamente, entonces eso también pues lo podríamos tener como en consideración en el contexto pues de la urgencia y pensando en condiciones que amenazan agudamente la vida. El resto, profe, me parece que va muy bien. Listo, muchas gracias, Santi. Juanita, te dejo la palabra entonces profe? para tu aproximación inicial y tu manejo de razonamiento. Perfecto. Listo. Profe, bueno, me llama mucho la atención lo que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, es una paciente con dolor torácico, pero al parecer sus características como muy cardiovasculares, ¿cierto? Como muy coronarias. Pero las cosas que me llaman la atención, patologías en, ¿cierto? Lo tengo en el cuello, en los miembros Se inferiores me, y en el miembro superior derecho, el soplo abdominal que también tiene y la manifestación como de angina mesentérica, sino que es un dolor como abdominal como más viejito. Entonces, lo que me impresiona hasta acá, esta paciente tiene una patología se me va la, valvular, es muy vascular eso. Entonces, me parece mucho que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, se me va, una de las cosas perdón, ¿se me va la señal a mí o rápidamente, es solamente una disección. Ah, bueno, usted si quiere esperar, de pronto yo escucho un entrecortado? No sé si Santi o alguien en el poquitico público acá escucha al compu. entrecortado. ¿Me escucharon de pronto ahí?
Bien. Ahora Hola, sí, profe. se escucha entrecortado, dice el doctor Benjamín, ¿Me escuchas? y se escucha mejor. Santiago dice que no se oye bien. Listo. Entonces, bueno, Sí, se fue la señal, Juanita. Tenemos mal audio. bueno, entonces Una espérense una parada. pregunta, Me voy a sí, pasar por más favor. aquí al router también. No, eh, ya. Eso me... Profe, ahí cómo estamos. Siga, Francis. Hola, hola. Y ahora, ¿Escuchado mejor? Sí, yo te escucho mejor. No sé si el público. De hecho, hay una pregunta perfecto. en el público que me preguntan acá, Juanita, de pena. La ventriculografía estaba normal. Le hicieron la Listo. ventriculografía, le pregunta al doctor Eduardo Rivera y se dice que está normal la ventriculografía. Muchas gracias, doctor Rivera, por la pregunta. Perfecto. Bueno, Continuemos, Juan. ahora me escuchan bien. Perdimos la plantilla. Se perdió la plantilla, se perdió. Perdimos la No plantilla. sé si lo ven los A ver, colegas. espérate Sí, que yo me meto la al... pantalla que estamos viendo de la gráfica, ¿Sí lo estaba ven? viendo. No, Listo, dame unos donde tenía segunditos. sola historia se Ya, perdió. y ya, Ahora sí la lo vemos. vemos. Sí, ya la Listo, vemos. perfecto. Sí, ya te escucho Bueno, mejor también. entonces, lo que te iba a decir era que esta paciente tiene cositas que son muy llamativas, ¿cierto? Entonces tiene algo que nos hace Ujú. pensar que es un dolor coronario, ¿cierto? Tuvo un Sí, antecedente, es un dolor muy parecido al infarto posterior, perdón, previo, pero hay otras cosas que nos tienen que llamar la atención y que no se pueden ignorar. La presión discrepante de más de 20 milímetros de mercurio entre extremidad derecha e izquierda, que tiene soplo no solamente a la auscultación del pecho, sino también a la auscultación del cuello y a la auscultación de miembros, a la auscultación, perdón, del abdomen, y que tiene una franca claudicación, un síntoma compatible con una angina mesentérica, y que está pues con los pulsos disminuidos también en miembros inferiores, ¿cierto? Como una enfermedad de múltiples lechos. Entonces, lo primero a considerar en este caso, y sobre todo en una paciente que tiene ya valvulopatías documentadas, sería una disección aórtica que se ha extendido a múltiples lechos, pues que está muy extensa, que puede estar comprometiendo incluso pues coronario, voy a poner acá, acá coronario, pues algunos de los otros, pues estar comprometiendo carótidas, pues algunos otros lechos, carótidas mesentéricas, renales, incluso pues hasta ilíacas, porque es cierto que esta paciente tiene una claudicación y una disminución de pulsos pues muy importante. Entonces, una de las principales consideraciones a tener en cuenta sería una disección aórtica extensa, que es como lo que más me llama la atención y como con lo que más puedo unir con todo lo que esta paciente presenta. Otra cosa, en una paciente joven, ya con algo de autoinmunidad, sería también considerar que ella pueda tener autoinmunidad. una vasculitis de gran vaso, tipo un tacayazo. ¿Autoinmunidad dónde, Juanita? Porque, perdóname. Por Bueno, no, el no SAP, autoinmunidad, ¿cierto? o El SAP sea, sería por la el SAP, autoinmunidad que sí. tendrías en consideración. Pero incluso si no tuviera SAF, yo igual Por el SAP. ¿Y consideraría el que SAP esta sí lo tiene? paciente, no sabemos, pues es una sospecha de SAF. Es una sospecha, Muy bien. tiene cositas que son compatibles, pero igual hay que hacerle la confirmación, está pendiente. Igual así no tuviera SAF y así no tuviera pues algo de autoinmunidad, es una paciente pues que tiene un compromiso pues vascular de gran vaso, es una paciente joven, entra en el grupo etario pues para pensar en una vasculitis de grandes vasos. Yo pensaría también que una posibilidad de descartar sería una arteritis pues de Takayasu, en este Ujú. caso. Y obviamente pues no descartemos lo que ya habíamos dicho antes, que sea un síndrome coronario agudo pues que se esté reinfartando, pero me coge más fuerza con todo el cuadro lo que te acabo de comentar. Ujú. La posibilidad de una trombosis asociada a su SAF o un fenómeno embólico asociado a su falla cardíaca, que no sabemos si tenía o no, pues otro tipo de complicación, que aparenta para los compromisos que tiene también en otros órganos, los lechos vasculares que presenta la paciente. Una paciente dice Pues que podría tiene la también, vasculitis, la vasculitis como muy rebuscada, ¿no te parece? Una vasculitis muy rebuscada de esta paciente, tiene un SAF, sí, todo eso, pues, pero no o necesariamente, es que el SAF todavía no lo hemos confirmado mm, y en caso pues muy bien, o sea, no puede, eso no puede reinar en nuestra impresión diagnóstica, o sea, no porque tenga o no ok, tenga un SAF nos va a quitar la posibilidad de que tenga otra cosa. perfecto, Juanita, muy bien, sigamos. Listo, profe. Entonces, tu Bueno, sí, razonamiento dale. clínico estructurado con pensamiento, ya lo hiciste tus aproximaciones hipotéticas. Ujú, ¿Tienes alguna otra posición hipotética? Haces una pausa y comienzas a decir en el peor escenario, ya exploraste los peores escenarios, lo cual es muy importante, y sí. estás haciendo una contemplación. Ahora bien, ¿qué harías tú para nivelar la heurística o los sesgos de nuestra paciente? ¿Qué dirías tú como las consideraciones que mencionaste al principio para decir, bueno,
Entonces, con esto, los posibles confusores o sesgos que estoy teniendo son ¿cuáles? En tu razonamiento. Pues en mi razonamiento, obviamente, como yo ya tenía pues el título del caso desde antes, que me hayan dicho pues de que empezamos desde la semana pasada que teníamos caso de paciente con 28 años, dolor torácico y con SAF, pues obviamente empieza a prender uno las alarmas y empieza a pensar que todo lo que vaya a tener la paciente esté asociado con ese supuesto SAF. Entonces ese sesgo como de anclaje, pues lo llamaría como un sesgo de anclaje, que todo lo quiero relacionar con la trombosis, que quiero asociar todo a que el paciente tenga de pronto una trombosis intracoronaria o que tenga una valvulopatía por SAF, o sea, la causa de su dolor, sería pues como uno de los sesgos que tendríamos que vencer en esta paciente que tiene una etiqueta pues tan importante desde antes, ¿cierto? Igual que con igual que con la hipertensión en una paciente pues tan joven, que no sabemos pues es por la preeclampsia o otra causa pues que nos podría hacer pensar en algo más raro en este caso. Y pues siempre esta paciente también viene con el sesgo grande que se acaba de infartar y vino con un dolor torácico muy parecido. Entonces podríamos también centrarnos en ese dolor y como viene ya con ese diagnóstico previo, también nuevamente anclarnos y pensar, esta paciente tiene o tiene un nuevo infarto, o sea, se reestenozaron los stents, entonces restarle como importancia o no buscar necesariamente la claudicación que nos refirió, el dolor abdominal que nos refirió, la diferencia de pulsos y la diferencia de presiones que son muy distintas en este caso. Y otra cosa que es muy importante es ante pacientes jóvenes, lo que yo decía al principio, que es muy raro las causas cardíacas y muchas veces como por ese sesgo como de comisión, que todo lo que tengamos que hacer sea en beneficio del paciente, queremos que lo que tenga sea algo benigno. Entonces muchas veces ignoramos que esos pacientes pueden también tener causas cardíacas pues muy importantes. Entonces serían como los sesgos a vencer, pensar que la paciente no por tener SAF, todo tenga que ser relacionado con su SAF. Y por ser joven, no es una paciente que simplemente vaya a tener cosas benignas que le generen ese dolor torácico, serían como los sesgos que yo más identifiqué cuando era rural, por ejemplo, y que me parecen que son un poquitico difíciles de vencer. Uno ve a un paciente con una etiqueta de estas y se asusta y piensa que todo tiene que ver con esto y no necesariamente. Está de acuerdo. Oye, Juanita, entonces esos son los sesgos iniciales que uno tiene que vencer y es la enseñanza de pensar cuando tenemos situaciones que no nos estamos, que favorezcan que nos guiemos siempre hacia lo que tú dijiste, el sesgo de anclaje y el sesgo de actuar bien o actuar siempre en consecuencia, pues son los primeros sesgos en vencer. Muy bien, Juanita, excelente la apreciación. Me parece que eso es parte del proceso diagnóstico y hace parte del título de ese tipo de actividades donde hacemos un razonamiento clínico dirigido, que es súper importante. ¿Deseas entonces algún paraclínico nuestra paciente en este momento o quieres Y, profe, continuar el enfoque? quisiera inicialmente, como cualquier paciente con dolor torácico que llega a urgencias, un electrocardiograma Muy antes de bien. cualquier otra cosa. Se le hizo un electrocardiograma que mostró que tenía una taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal sin ningún cambio llamativo en el ST. Una onda Q previas en una mala progresión de la onda R, perdón, y una onda Q en la cara lateral, de resto nada más. No hay como nada llamativo, una taquicardia sinusal y eso. La onda R, Hay un por Dios. diagnóstico, de todos modos, Juanita, que pienso que puede pasar por alto también y no es hacer llamativo. Si otra vez volvemos al primer diagnóstico de TED, de SAF, que es una embolia pulmonar, ¿cierto? Una embolia Claro que sí, pulmonar es una paciente joven, tiene un antecedente de esta tienes toda la razón. característica. Una embolia pulmonar es un diagnóstico igualmente mortal y que también es cardiovascular y ya en su presentación. Sí, señor, claro que sí. Bueno, el resto de Muy los bien. paraclínicos, pues en esta paciente es un poco difícil porque es una paciente con una patología pues ya trombótica, pero en caso tal de que no fuera, pues no lo quiero pedir porque sé que probablemente me va a salir elevado y tengo una alta sospecha diagnóstica. Pero cabe recordar para la gente que nos escucha que cuando uno sospecha una síndrome aórtico, el dímero D también es una ayuda pues muy importante en TEP y en síndrome aórtico agudo, sobre todo en Se le disección pidió, aórtica. Sí, pero yo no se se le lo pediría pidió. porque yo tengo una alta Sí. sospecha diagnóstica. Yo a esta Bueno. paciente, a pesar de que el dímero D me saliera negativo, yo igual la llevaría a angiotac. No era como una acotación, porque yo sé que mucha gente pues Ok. que esta información se une a estas charlas, entonces para tener en cuenta ese datico. Yo no le pediría el dímero D, yo de entrada le pediría pues para clínicos básicos que me la sangren para hemograma, para creatinina, para evaluar que pues la paciente, si la tengo que hacer nephroprotección antes del angiotac, para llevarlo a un angiotac directamente. Yo no me gastaría el tiempo esperando un dímero D, yo le Listo. pediría directamente el angiotac. Entonces se va a pedir los exámenes que pidieron en ese momento. De uno. Tiene una creatinina de 0.74, un BUN de 12, un LDL en Sí. 65, le pidieron un colesterol total en 120, le pidieron eso, un potasio en 4.35, un dímero D en 203, le pidieron dímero D,
un hemograma que tenía leucocitos 7.850, Dímelo de en neutrófilos de cuánto, 4.000, perdóname. Dímelo de en cuánto, perdón. 233, 233, Listo. Hemoleucograma. con unos leucocitos en 7.850, neutrófilos de 4.000, linfocitos de 2.000, lo que describimos, una hemoglobina de 11, con un BCM 92, una hemoglobina con procalcemia 27, plaquetas 293.000. Quien lo vio en ese punto, en ese momento, le pidió unos estudios para SAF, los cuales tienen una IgM anticuerpo, pues una IgM beta-glucoproteína de 2.6, una IgG anticardiolipina de 0.5 y una glicoproteína IgM negativas. Beta-glucoproteína negativa. Las dos, negativa. Las dos, te he entendido que, bueno, entonces es el anticoagulante lúpico. Digo, el anticardiolipina. El anticardiolípico positivo, sí, el anticardiolípico previo positivo, proteína anticardiolipina, sí. IgG e IgM, así que negativo. Listo, perfecto. Y beta-glucoproteína, las dos, IgM y IgG negativas. Negativas y ACL positivo, pues previo. Exactamente, previo positivo. Listo. Eso fue lo que trajo la muchacha, una ECG en 60. Listo. Y le piden una PCR que pide a todo el mundo en 15. ¿BCG en qué unidades está? Miligramos por decilitro. Listo. Perfecto. Bueno, igual ante esto, la verdad, no me cambia como mucho la orientación diagnóstica. Como dije ahorita, lo independiente de si tengas SAF o no, yo sigo pensando que esta paciente tiene una alta probabilidad de tener una disección aórtica muy extensa. Y sería lo principal, o lo principal que quiero descartar. Y con el angiotac, pues si una vez descarto otra cosa potencialmente fatal, que es un TEP. Yo le llamo un angiotac que se extienda prácticamente que desde cuello hasta el abdomen, pues incluso hasta pelvis, porque tiene esos síntomas en miembros inferiores. Pero lo que más me preocupa definitivamente sería pues todo pues lo de la disección. Yo le haría un angiotac pues bastante extenso. Muy bien, Juanita. Entonces sus consideraciones serían una paciente joven con un episodio de dolor torácico, con un diagnóstico de SAF confirmado o no confirmado según lo que tenemos No, ya. confirmado, claramente que no. No es confirmado. Primero porque la pérdida gestacional a las 4 semanas pues no entra en esos criterios. Tendría que tener mínimo 3 pérdidas, ¿cierto? Y la preeclampsia no fue de manera temprana. Si no te entendí bien, no me acuerdo, no te pregunté en qué momento fue la gestación. Fue intraparto, en la segunda gestación fue intraparto y en el posparto. Y con esas consideraciones se diagnosticó un SAF más lo otro que tenía la señora, tenía esa parte. Eso queda como muy dudoso si es insuficiencia placentaria o no. Igual pues tocaría confirmar con los anticuerpos en 12 semanas, pero por ningún lado está confirmado el diagnóstico. Muy bien. Entonces el sesgo de anclaje quedó resuelto con estos laboratorios. Sí, pues igual yo creo que sí, igual antes de eso no habíamos considerado, mira que la trombosis está como considerada desde antes, pero yo creo que se resuelven aún más esos sesgos. Más todavía, ¿cierto? Muy bien. Sí. Entonces le hicieron angiotac a la paciente. El angiotac muestra que tiene estenosis subclavia, estenosis en la aorta, con zonas de engrosamiento de la aorta hacia la raíz aórtica. Se observa un engrosamiento en la raíz aórtica. Se observan también zonas de estenosis en la mesentérica superior, en las arterias renales y también en las ilíacas. Se descarta disección aórtica, se descarta TEP. Listo. No mostró neumotórax, no mostró tampoco embolia pulmonar. Los órganos abdominales se ven bien, los pulmones no tienen ningún tipo de alteración en su parénquima. Para lo que pediste la angiotac, te mostró lo que pediste para la angiotac. Recordemos que siempre que vemos un examen hay que definir por qué lo pido. No lo pido por pedirlo, sino lo pido por una indicación. Diagnóstico, el esquema de DST, diagnóstico, diferencial, complicación, tratamiento o pronóstico. Ese es el esquema por el cual yo debo tomar mis conductas al momento de tomar una decisión, y de pasada pues lo que aprendemos en los cursos de revista con Antonio Fabián, que siempre nos enseña cómo enfocar eso. Sí, señor. Bueno, profe, a mí este gran grado de estenosis pues me llama mucho la atención
para algo que ya había mencionado previamente, y es en esta paciente tan joven. Hay que pensar que esa estenosis secundaria a una vasculitis de gran vaso, y en esa distribución anatómica lo más probable es que tenga una arteritis, pues una vasculitis de Takayasu, me parecería a mí. Sería como mi diagnóstico en este caso. Bien, entonces, en ese punto, ¿cuáles serían los puntos para que el auditorio pues, tenga como una consideración de tu resumen o de tu presentación que estás teniendo para que el auditorio comprenda cómo estás llegando a eso y de qué punto estás tú haciendo todo el proceso cognitivo Perfecto. que te lleva a pensar en eso? Por favor, Juanita, que una cosa es uno de Claro, residente, otra cosa uno de estudiante, de médico general, o incluso también de otro colega residente. claro que Cuéntame. sí. Entonces, es una paciente joven, ¿cierto? Entonces, estamos ante una Ujú. paciente joven, que es menor de 40 años, que nos entra en una población como un poquitico más distinta, incluso a la que los internistas usualmente estudiamos. No son poblaciones como con enfermedades tan crónicas, ¿cierto? Son enfermedades un poquitico más misceláneas, y si bien suelen ser más benignas, nunca podemos dejar pensar que de pronto con el paciente con el que nos estamos enfrentando pueda tener algo potencialmente fatal o pueda tener algo grave. Entonces el enfoque parte de que cualquier persona puede tener una enfermedad rara o potencialmente fatal. Puede tener una enfermedad, puede tener algo fatal o poco común, más bien en vez de raro, o poco común, ¿cierto? Entonces no siempre porque ser alguien joven, ser una mujer que llega con un dolor torácico, sea algo muscular y sea una costocondritis en cualquier caso, o sea una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Entonces siempre sacarnos de la cabeza que eso tiene que ser la posibilidad en todos los casos. Eso es como ahí es donde parte uno para hacer el enfoque de esos pacientes. Y lo otro es la presentación clínica, ¿cierto? Es una paciente que partimos, incluso vos y yo habíamos pactado que íbamos a hacer primero todo lo que era el interrogatorio, y posteriormente vamos a hablar de los antecedentes, precisamente para evitar el sesgo de anclaje. Entonces siempre partir de la presentación clínica. Es lo inicial, ¿cierto? Porque si en esta paciente hubiéramos dicho que tenía un SAF confirmado desde antes, de pronto nos hubiéramos ido por otro camino. Entonces, empezar por la presentación clínica y pensar que sus antecedentes pueden o no estar ligados a lo que tiene, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese escenario es pensar en un escenario, en un paciente que tenga SAF y viene con dolor torácico, ¿qué puede tener? Y en un paciente joven que no tenga SAF y viene con dolor torácico, ¿qué puede tener? Y pensar en pro a descartar lo que se me ocurre en ambos escenarios. No siempre solamente pensar en un paciente con SAF y dolor torácico porque me voy a ir por donde probablemente no es, o voy a llegar al diagnóstico pues de suerte, pues de chiripa, como lo diríamos, ¿cierto? Y siempre no solamente no buscar hallazgos al interrogatorio y al examen físico que tanto soporten mi diagnóstico, pero me ayuden a encontrar diferenciales y me ayuden a descartar lo que estoy pensando. También es importante, porque si no, vamos a irnos con lo que habíamos dicho, con el sesgo de anclaje, con el sesgo de diagnóstico, que es que lo único que yo pienso es lo que yo voy a buscar y tratar de confirmar. Entonces, siempre buscar cosas al interrogatorio del examen físico que me hagan pensar en otras cosas, y sobre todo que me ayuden a descartar causas fatales, causas potencialmente graves, ¿cierto? Como en el caso del dolor torácico, recordémoslo, son pacientes pues, con infarto claramente, con síndrome aórtico agudo, con neumotórax espontáneo o neumotórax pues, traumático, obviamente eso no entra acá, con una mediastinitis por una ruptura esofágica y con un taponamiento cardíaco, serían como las causas principales a tener en cuenta, y un TEP también es importante tenerlo en cuenta ahí. Entonces siempre hacer todo para ayudar a descartar estas causas potencialmente graves, y guiar la búsqueda con paraclínicos e imágenes para descartar, en pro de descartar diagnósticos, no necesariamente de confirmar lo que yo estoy pensando. Búsqueda de paraclínicos para descartar. Y la otra cosa que es una cosa muy valiosa, profe, que usted me enseñó, que siempre me ayuda a tener mis diferenciales abiertos, es pensar si todo lo que pienso sale negativo, ¿qué más puede tener este paciente? Que nos abre la puerta antes de tener incluso los laboratorios, antes de tener las imágenes, en qué otras cosas tengo que estar pensando y de pronto qué otras cosas se me pueden haber pasado, incluso antes de yo casarme con un diagnóstico, sería como mis Con puntos de diagnóstico. aprendizaje
y como yo me abordo pues un caso retador pues y con tanto ruido como esta paciente. Muy bien, entonces, gracias Juanita, pues, es una aproximación de aprendizaje interesante. El pensar, el razonamiento clínico implica eso, implica una evaluación de cómo pensamos, hacer una reflexión también respecto a qué errores podemos cometer. El razonamiento clínico no implica que soy perfecto en mi pensamiento y que todo el tiempo voy a llegar a diagnósticos. Eso no es la respuesta del razonamiento clínico. El razonamiento clínico lo que busca es que uno estructure un pensamiento para poder obtener herramientas a la hora de tener la información. Entonces, Juanito, ¿tú te quedas con ese TAC o quieres otro estudio para nuestra paciente cerrar el cuadro diagnóstico al cual te estás enfocando? ¿Qué estudio le harías tú a esa paciente? Pues ¿Qué en este estudio caso continuaría haciendo el proceso? la una angiografía sería el paso siguiente a Una confirmar, angiografía. no Entonces, no le hicieron angiografía, le hicieron una angioresonancia. Es angioresonancia. una angioresonancia que mostró inflamación de carótidas, inflamación de subclavia, de ambas subclavias. También tenía inflamación en el arco aórtico completamente inflamado. Tenía también compromiso de la raíz aórtica, incluyendo coronarias. Listo. Incluyendo las coronarias, también encontraron a evidencia en ese punto de inflamación o actividad inflamatoria a nivel de las mesentéricas y en las ilíacas, al igual que las arterias renales, con una estenosis calculada por angiotomografía del 90% bilateral. Ambas arterias renales estenosadas en un 90%, al igual que las otras arterias. A la paciente, como tenía el diagnóstico, se encontró esto, pero igual se quedaba la duda de que ya tiene un dolor torácico, tiene un antecedente previo de lo que Sí. mencionamos previamente. Se dio una coronografía. En Sí. la coronariografía se documentó que los estén estaban estenosados, estaban otra vez estenóticos en los mismos territorios, pero también tenía la circunfleja con una estenosis del 60% y evidencia en esos stents no de trombosis, sino de estenosis per se de la coronaria. Si a los veces ventriculografía, que fue normal. Entonces ahí quedó nuevamente, no le colocaron stent, dijeron, no, esto es otra cosa, esto Sí. ya no nos cuadra, esto es muy raro. Entonces, Sí. ahora, Juanita, ya hicimos nuestros tips de aprendizaje con nuestra paciente, se le planteó todas las posibilidades, tú tienes esos datos de título interrogatorio. Ahora quiero que estructures el diagnóstico a partir de lo que tenemos para confirmar nuestro diagnóstico, a partir de los laboratorios, imágenes y datos clínicos de la paciente para poder llegar al diagnóstico que tú planteas y poder que todos los colegas podamos aprender y que al final tu razonamiento quede en una estructura final de un proceso diagnóstico en la paciente. Bueno, entonces estamos ante un paciente joven de menos de 40 años, ¿cierto? Voy a ponerlo acá en la indicación. Bueno, entonces tiene menos de 40 años, que es una de las criterios pues, diagnósticos que tenga, para, pues, que tiene que tener un paciente con arteritis de Takayama, pues, que yo estoy pensando en una arteritis de gran vaso. Tiene claudicación de uno de los miembros inferiores, ¿cierto? Ah, incluso tiene de ambos, ¿cierto? De un miembro inferior. De ambos medios inferiores, de ambos. Eso, pues mínimo de ambos, o sea, estoy Inferiores. como nombrando de Ok. mínimo. Estoy como nombrando los criterios diagnósticos de la arteritis de Takayasu. Okay. Tiene adicionalmente una diferencia de presiones que, si no mal recuerdo, en los criterios de diagnóstico de arteritis de Takayasu tiene que ser de incluso menos de 10 milímetros de mercurio. Esa tiene ya de 40, entonces no nos queda duda. Entre ambos miembros inferiores, digo miembros superiores. Y tiene una disminución en el pulso radial, que también es uno, pues también tiene que tener disminución de uno de los pulsos de miembros superiores. De pulsos de miembros superiores con respecto pues al contralateral. Y es una paciente que tiene soplos a nivel aórtico posiblemente, porque lo que le escuchamos pues en abdomen probablemente corresponda pues a la aorta abdominal, soplos aórticos subclavios, que en este caso pues no los describíamos, pero tiene un soplo pues carotídeo que puede corresponder carotídeo. Y tenemos una evidencia radiológica tanto por angiotac, que no es lo ideal pues, en estos pacientes, como por angioresonancia, de estenosis, pues de arterias pues, de grandes vasos, de estenosis. De grandes vasos, que básicamente es la aorta y todas sus ramas, ¿cierto? Y tenía también carotidinia.
escuchar que tiene dolor en el cuello, que también es Sí, un dato claro, sí, señor. importante a considerar. Claro que sí. Y eso, pues, y las cosas que nos asocian, pues, que nos pueden ayudar aquí. Es una paciente que tiene carotidemia, que no es, entra literalmente pues en los criterios pues diagnósticos, pero nos puede hablar pues de algo de actividad. Tiene una BSG ahí como en el palo, ¿cierto? Está en 60, no como que está como Sí. francamente elevado como uno la quisiera, pero igual pues no es una cosa que esté pues normal. Y básicamente tiene en este momento clínica de una actividad porque tenemos en la imagen clínica de actividad, porque tenemos tanto en la ICP como en la imagen evidencia de estenosis y la paciente está francamente sintomática. Entonces es una paciente que para mí tiene una arteritis de Takayasu con actividad de la enfermedad en este caso. Ujú. Esto de acá que pongo más Ujú. arriba son los criterios diagnósticos, básicamente ella los cumple todos. Los Ujú. cumple absolutamente todos y en este momento tenemos cosas que nos hacen pensar que la paciente esté cursando con actividad de la arteritis de Takayasu. Entonces para mí esta es una vasculitis de gran vaso, tipo arteritis de Takayasu, con actividad grave de la enfermedad en este momento. Muy bien. La paciente entonces fue valorada, pues, fue una noche, 2 de la mañana se logró organizar el diagnóstico. Fue posiblemente valorada por reumatología consideró el diagnóstico de artritis de Takayasu, por lo que creo que mencionaste, Juanita. Se le comenzó a hacer estudios, la paciente le hizo un PET-CT y tenía actividad en toda la arteria. Quedó en seguimiento, desafortunadamente la progresión de la enfermedad ha sido mucha y en este momento pues, está todavía con mucha compresión de actividad de la enfermedad. Juanita, al margen de lo biológico, al margen de lo médico, al margen de todo esto, en lo personal, en lo vivencial y en lo experiencial de este caso clínico, ¿qué te deja como enseñanza o moraleja este tipo de actividad y qué te parece la actividad que acabamos de plantear el día de hoy, debido a que estamos dentro del tiempo estipulado para la realización de la misma? Me faltan Pues 2 minutos para terminar. yo lo disfruté muchísimo, la verdad. Es un enfoque diagnóstico que lo reta a uno a pensar y lo reta a uno a no quedarse clavado de un antecedente o de la historia previa del paciente para hacer un diagnóstico muy acertado. Es un reto para pensar, sobre todo pues porque lo ponen a uno aquí en el spot con todo el mundo viéndolo. Es un reto, pues eso es difícil, ¿cierto? Es un reto para pensar y para hacer un ejercicio pues diagnóstico como más detallado, menos intuitivo a lo que uno lo suele hacer y es bonito porque uno se da cuenta muchas veces que se le pasan cosas y por centrarse en cierto hallazgo, pues de pronto se le pueden pasar cosas pues muy importantes y centrales al diagnóstico del paciente. Entonces es una manera muy bonita de hacer consciente lo que todos los días hacemos de manera como tan inconsciente y tan intuitiva. Y me parece pues una cosa muy útil hacer el pensamiento inconsciente, pensamiento consciente, siempre será pues una manera de aprender y de detectar uno en qué se está equivocando. Entonces me gusta, a mí me gusta mucho esta actividad. Muy bien, pienso que el proceso de pensamiento es eso, somos médicos porque la medicina nos enseña que tenemos que pensar en nuestro paciente, no hacer daño, pero aparte de todo somos personas y como personas tenemos la posibilidad de equivocarnos y aprender a partir de los errores, pero también es importante no solamente eso, sino también reconocer que hay mecanismos, métodos en los cuales a partir de un adecuado razonamiento y el reconocimiento, como así hizo Juanita en este caso particular, de la relación de sus propios sesgos y de toda esa información, uno puede llegar a hacer una estructura de evitar mucho menos el error y hacer como toda la estructura mental respecto a esto. Creo que hiciste un trabajo muy bueno, Juanita, excelente apreciación. Si te preguntara a cómo fuiste la R1 que llegó, tu heurística está clara, venciste tus heurísticas o continúas con heurísticas, o cómo ha sido tu proceso de vencer la heurística. Cuéntanos, Juanita, para terminar. Y Santiago, si tiene alguna apreciación, le agradecería que nos diera como coordinador de la actividad, nos diera alguna apreciación respecto al caso. Muchas gracias, Rápidamente, Juanita. profe, claro que sí, muchas gracias a ti. Voy a darle la palabra al profe Atencia mientras yo respondo. Lo voy a promover a panelista. Profe, mi proceso de vencer la heurística ha sido, yo creo que muy bonito. Yo creo que el proceso pues para uno hacerlo es siempre considerar los diferenciales, nunca anclarse con un diagnóstico, siempre dudar y repensar los casos, como que nunca quedarse con lo que ya de pronto se ha dicho muchas veces, ponerlo en tela de duda, ponerlo en tela de juicio y pensar que uno siempre puede estarse equivocando. Creo que es lo que más me ha ayudado a mí a vencer como esa inercia que muchas veces le pasa a uno cuando uno ve muchas cosas y la vuelve a ver y cree que todo es eso
no quedarme como en la comodidad de yo decir, yo sé qué es esto y estoy segura que es esto y no pienso en nada más. Como vencer esa comodidad creo que me ha ayudado un poquitico y me va a seguir ayudando pues a cada vez ser mejor pues y ser una buena internista en el futuro. Creo que he ido aprendiendo, falta mucho por aprender, pero creo que voy en proceso. Muchas gracias, Juanita, por tu apreciación. Carlos tiene la palabra, ¿cierto? O el Sí, doctor Santiago. Buenas, si el profe Atentia quiere hablar, digamos que sí, el profe estaba levantando la mano, profe, tiene el micrófono habilitado para cuando quiera conversar. Gracias, Juanita. Muy buenos días y felicitarte a ti y a Jairo por la actividad. Realmente es una actividad que creo yo se diferencia del enfoque clásico en que se hacen conscientes los procesos de razonamiento clínico estructurado y que se buscan hipótesis diagnósticas y se busca eliminar, como ustedes lo han evidenciado, los sesgos, que hay muchos, ¿cierto? Muchos sesgos que tienen que ver con el paciente, con el médico, con el diagnóstico previo. Quería mencionar de pronto un diagnóstico diferencial que vale la pena explorar, porque uno siempre puede estar equivocándose y aún con el angiotac uno podría pensar en que se equivoca y es la displasia fibromuscular de la media. Esta enfermedad es una enfermedad muy poco frecuente, pero afecta a este tipo de población, mujeres jóvenes con compromiso estenótico renal y compromiso carotidio a veces se puede observar en un porcentaje considerable de los casos. Entonces, hace parte este último comentario del pensamiento. Si todo lo que le mando es negativo, ¿qué puede tener este paciente? Y de ampliar los diferenciales al máximo. ¿Sí? Probabilísticamente, un paciente puede tener la enfermedad que quiera y cuántas enfermedades quiere. Bueno, gracias y felicitaciones a ambos nuevamente. A ti, Carlos, por tu apreciación. Hay una anotación que nos decían los pediatras cuando somos niños, cuando somos niños, son las coartaciones de aórtica, ¿cierto? Esa coartación de aorta que nos dicen siempre los pediatras, somos los pulsos en todas las extremidades y reírse bien al niño, pues también en los adultos puede ser una manifestación inicial. Muchas gracias por su asistencia. A quien preguntó que si puede acompañarlos, pues si la invitación sigue abierta, pues yo puedo acompañarlos, no tengo ningún problema. Y la idea es que ustedes puedan compartir y todos podamos compartir, porque cuando uno enseña y comparte es cuando uno aprende más. No, el conocimiento no es solamente de una persona, es de todos. Muchas gracias, Juanita, y atento a Muchas cualquier gracias, profe. consideración. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ¿Cierto? todos. Si hay alguien más, si no tenemos más preguntas, creo que podemos dar por terminada la actividad. muchísimas gracias a todos, profesor Jairo, muchas gracias, excelente enfoque, Juanita, muy buen trabajo. Ojalá podamos tener actividades con usted, profe, nuevamente, de manera así recurrente, pues como lo hemos hecho, y que sigamos viendo actividades de este tipo. Muchísimas gracias a todos.